Alvarado, creo que es la primera que la tenemos acá en Cotoniceta. Bienvenida. Gracias. Ambas están acá en esta ocasión en representación de la Alianza Pro Igualdad y vamos a meternos en un tema importante, sensitivo, que levanta pasiones, pero que la sociedad, muchos países lo han abordado. Yo creo que si se hace un mapa, se puede tal vez hacer un gráfico de en qué etapa de la discusión se encuentra cada país, en los países en que esta discusión es una discusión que se puede traer al tapete. Sabemos que existen algunas latitudes en las cuales ni siquiera está planteado por razones de creencias, pero no vamos a entrar en eso. Matrimonio igualitario. Empecemos por la definición. Bueno, el matrimonio igualitario es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El matrimonio es un acuerdo civil que antes era simplemente una transacción para asegurarse la sucesión de los bienes, ¿verdad? Hasta 1215, con el Concilio de Letrán, es que viene a integrarse como algo religioso o como un sacramento. Antes de eso no se ocupaba. Como contrato. Existía como contrato, exacto. A los aspectos religiosos. Exactamente, como un acuerdo civil. Luego de eso, cuando viene el código de Napoleón, el código napoleónico en 1800, en el siglo XIX, él introduce el divorcio, y cuando introduce el divorcio ya eso se separa de la religión, ¿verdad? Y sigue siendo un acuerdo civil como siempre ha sido. El matrimonio igualitario lo que plantea es que dos personas del mismo sexo puedan celebrar el matrimonio y tener ese matrimonio o esa relación regulada bajo los mismos términos y condiciones y normas que lo tienen dos personas de sexo distinto, ¿correcto? Así es. ¿En qué etapa está esta discusión en Panamá ahora mismo? Ok, buenas noches, gracias por la invitación. En realidad el tema sale al tapete o a la luz pública en función principalmente de dos acciones de inconstitucionalidad que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia en virtud de dos parejas homosexuales que tienen un tiempo de convivencia juntos y uno de ellos es extranjero, se han casado fuera del país y en ese sentido han querido registrar su matrimonio en el registro civil panameño. Sin embargo, no se lo han permitido. Se agotó la vía y se acude entonces a la Corte con la finalidad de declarar inconstitucional el artículo 26 del Código de la Familia, que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué se lleva esto o por qué se interponen estas acciones de inconstitucionalidad? Porque en la Constitución nuestra, el artículo 57 indica que el matrimonio es la unión entre dos cónyuges, sin expresar que sea un hombre y una mujer. Entonces, en ese sentido, hay una contradicción con lo que establece nuestra Constitución y también con una serie de convenios internacionales que el Estado panameño ha firmado, ha ratificado, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que además se asumen como parte integrante de la Constitución a través del bloque de la constitucionalidad. ¿Esta es una discusión jurídica o esta es una discusión religiosa? Para nada religiosa. Este país es laico y la gente siempre pregunta por qué es laico o no es laico. Porque en la Constitución dice que la mayoría es católica. Pero que la mayoría sea católica no implica que este país sea confesional. ¿Y por qué es laico? Y establezco mi argumento. Es laico porque en la misma Constitución dice que se protegerá a toda la diversidad de credo. Uno. Dos, porque en este país existe el divorcio. Existen leyes que divorcian, existe la contracepción, existen un montón de conductas y situaciones que son protegidas por la ley y que van en contra de los dogmas cristianos. Si este país fuera confesional, se prohibiría el divorcio, se prohibiría la contracepción, se prohibiría los nacimientos fuera del matrimonio, ¿verdad? Y no estamos ahí, estamos en otro estadio de desarrollo. Saliéndose de los argumentos legales, jurídicos, constitucionales, ¿cuál es el sustento? ¿Cómo usted explicaría el sustento para que Panamá abra esa puerta y aquí haya derechos por igual para el matrimonio? Bueno,
no sé hasta qué punto es necesario salirse del contexto y lo indico en este sentido. O sea, desde el primer artículo de nuestra Constitución se establece, entre otras características, que el Estado panameño es republicano. ¿Y qué quiere decir eso? Al final, lo que indica es que impera la ley e impera el respeto de los derechos humanos de las personas. Todas las personas, llámese heterosexuales, homosexuales, transexuales, intersexuales o cualquier otra denominación, somos seres humanos que pertenecemos a este Estado. Y hay otra norma constitucional que explica dentro de las funciones esenciales del Estado panameño que el Estado protege en su vida, honra y bienes a los nacionales y extranjeros que se encuentren en nuestro territorio. Sin duda alguna que al no consagrar el matrimonio igualitario, y no solamente el matrimonio igualitario, sino otras figuras jurídicas, esa igualdad no existe y existe discriminación. Allí va. Ese es el vínculo con el tema de derechos humanos, la discriminación de no ser tratado igual. Y quería agregar a eso que existirían entonces grupos sociales con derechos diferentes y evidentemente eso agregaría a la inequidad existente en este país, que sabemos que es mucha, ¿no? Hay mucha inequidad de todos lados, sociales, raciales, etcétera, pero ¿cuál es el fin, yo diría, de la democracia o el fin de la república? Es establecer derechos por iguales, es vivir en un Estado de Derecho, que sus ciudadanos y los habitantes de este país se sientan seguros y protegidos. Como dijo la doctora, el artículo 17 de la Constitución establece una protección del ciudadano y de los habitantes de este país, a todos por igual. No dice vamos a proteger más al católico o vamos a proteger más a este tipo de personas que a otras. Entonces, no existe el matrimonio igualitario, se afectan los derechos. Por ejemplo, yo tengo amigos que son multimillonarios que quieren venir a vivir a Panamá, no van a vivir porque son parejas homosexuales y saben que sus derechos no serán respetados. ¿Okay? Entonces perdemos oportunidades de negocio, de generar ingresos, ¿por qué? Porque limitamos el acceso a cierto grupo de personas. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa con el tema, nos vamos con una vuelta al mundo. Estamos de vuelta en ECO 360, seguimos tratando este tema. Hablemos un poco y luego regresamos a Panamá. ¿Cómo anda el mundo en esto? Las tendencias. ¿Cómo anda América Latina? ¿Qué países van tal vez más adelante que nosotros? Ya han pasado la discusión. ¿Hacia dónde se mueve? Hablemos primero de la región. O no sé si quieran citar algún antecedente fuera de la región también. Bueno, en la región hay Canadá, Estados Unidos, Argentina, México. Uruguay, México, perdón, sí, de México, Colombia, Argentina. Ya lo dije, Argentina. En Ecuador se reconoce el matrimonio de hecho, la unión de hecho. O sea, son muy pocos los países que, mejor dicho, no lo reconocen, en lugar de los países que lo reconocen. En general, América Central creo que son los países. Ahora que usted dice eso, existen entonces distintos tratamientos, o sea, está la opción de reconocerlo. Me pregunto si hay legislaciones en puntos medios, donde no hay matrimonio, pero... se ha reconocido la unión civil y se ha reconocido la unión de hecho en Ecuador concretamente. Ajá. Y en los países también se ha reconocido el matrimonio, porque mucho depende también de cómo las legislaciones le denominen, un poco lo que mencionaba. Que en el caso nuestro es matrimonio. Exactamente, porque el tema de reconocerlo en nuestro caso como matrimonio es porque tiene todos los efectos jurídicos que una pareja heterosexual la tendría, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Hay países en donde la unión civil es una figura jurídica instaurada en el ordenamiento jurídico. En el nuestro no es el matrimonio o la unión o el matrimonio de hecho se le llama matrimonio de hecho acá en Panamá, ¿no? Esta separación o esta mezcla de religión, y perdona que regrese a eso, pero me parece un tema importante. Hay que separar. Es que y para separar, yo creo que hay que entender por qué hay que separar, porque la gente a veces tal vez no sabe. Así es. ¿No? Desde el siglo XIX existe una separación de la Iglesia y el Estado. ¿Por qué se separó la Iglesia y el Estado? Porque había una persecución. En ese tiempo, la persecución era de católicos hacia cristianos, hacia evangélicos, lo que se llama hoy evangélico, ¿verdad? Sí. Cristianos. Que eran acosados, hostigados, perseguidos, asesinados, lo que sea. Y las minorías, cuando ellos vienen a América, cuando los que están perseguidos en Europa vienen a América y se instalan aquí en América, cada estado que se constituye Estado laico.
En México de una vez se constituyó el Estado laico y en Estados Unidos se constituyó el Estado laico. ¿Por qué? Para que casualmente proteger a las minorías de que fuesen perseguidas. ¿Qué peligros traen? Trae el peligro de que se limite la experimentación, por ejemplo, la experimentación científica, que en algunos países no se da. ¿Por qué? Porque no se acepta la experimentación con células madre, con cierto tipo de experimentación no se hace, no se enseña la evolución, sino se enseña el creacionismo. No se respetan a todas las minorías por igual, ¿verdad? Hay minorías que son atacadas. Porque cuando yo pienso, y quería hablar también del discurso de odio, cuando existe un discurso de odio y se promueve un discurso de odio y se trata un grupo social como aberración, como abominación, antinatural, evidentemente tú estás creando, marginando y creando un grupo de chivo expiatorio que va a recibir todas las frustraciones, el odio de la gente. Y por ahí hay un montón de gente que anda con trastornos, con disfunciones, con psicosis, con un malestar personal, que evidentemente toda esa rabia, miedo, odio y frustración van a dirigirse hacia ese grupo social. Entonces aquí quiero dirigirme hacia la gente creyente, religiosa. Si Dios es amor y la religión dice amar al prójimo, un lenguaje de odio, ¿va con eso? Eso es contradictorio. Tú no puedes decir que tú tienes amor, un Dios que es amor, y el respeto hacia el prójimo, y el amor hacia el prójimo, y al mismo tiempo de tu boca sale odio. Y a veces hasta con la misma familia, ¿no? A veces hasta con la misma familia ese discurso es transmitido. Así es. Otra discusión o otro argumento que he visto sobre la mesa, no solo con este tema, sino con otros similares, es aquel de las mayorías. Que, bueno, pero lo que pasa es que si la mayoría no quiere que haya matrimonio igualitario, o la mayoría no quiere X o tal cosa, la mayoría es la que decide. Sería bueno también una explicación de parte de quienes manejan estos temas, de que la democracia y en cuanto a derechos humanos no se trata de lo que sea la mayoría. No es la mayoría. Se trata precisamente de proteger a las minorías. Sí, casualmente ayer escuché en un programa de televisión que hablaba al respecto, en el sentido de que indicaban que la población LGBTI era minoría y que por ende prácticamente lo dijo de manera directa, no tenía derecho la población LGBTI. Entonces yo me pregunto, si es así, entonces ¿quiénes son los que realmente tienen derecho en un país como el nuestro? Porque tampoco tendrían derecho las poblaciones indígenas, por ejemplo, que no son mayoría en nuestro país. O sea, no tendrían derecho la población afrodescendiente, tampoco tendría derecho. O sea, ¿quiénes entonces tendrían derecho? El tema aquí es que nuestro país no se llama República Cristiana de Panamá, nuestro país se llama República de Panamá. Y en función de eso, y por eso quise basarme en ese artículo primero del tema de que somos un país republicano, nos basamos en el respeto a la ley y a los derechos humanos, sin distinción, sin discriminación. Cuando discriminamos y el hecho de no tener una normativa que ampare a la población LGBTI, lo que indica es que este país es un país que desde el mismo Estado se ejerce una violencia, porque la violencia no es nada más la agresión, que si vive la población LGBTI, una agresión física, sino también una violencia de generar ni las políticas públicas ni la legislación para proteger a todos sus habitantes, sean minorías o sean mayorías, pero a todos sus habitantes. Y quería decir yo que la Constitución dice todos los habitantes de Panamá, y cuando hablamos de democracia, no te dice la democracia es el gobierno de las mayorías, no, la democracia es el gobierno de todos, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Y del pueblo, no es la minoría. Lo único que se son las elecciones. Punto. Ajá. Eso creemos, ¿no? Eso Y la otra porque no funciona, un tercio puede ganar. Exacto. Y la otra cosa que quería decir también es que cuando se aprobaron los derechos humanos en 1848, gran parte de los estados practicaba el esclavitud, tenía conductas o tenía dentro de situaciones que eran violatorias al derecho humano. Esta ha sido toda una evolución. Exactamente, y a pesar de eso se adoptó la Declaración de Derechos Humanos, porque teníamos como experiencia la Segunda Guerra Mundial y todos los desastres y los horrores que se habían dado en la Segunda Guerra Mundial. Hacemos la pausa
Nos vamos con Entérate.